Bist du genug? Kreuze meines Herrn liegt mein Tod. Tut's ja nachher alles. In den Schatten seines Kreuzes ist Heil. Völliger Friede nun mit Gott ist mein Teil, ist mein Teil. Ich bin selig immer da, mit der blutgewaschenen Schar. In den Schatten seines Kreuzes ist Heil.
tastet nicht an. Gehorsam erhält ihm die Liebe des Herrn, und der Hagel ihn tastet nicht an. Die Mauern und Wehre sind heil ringsumher, kein Feind kann da dringen hinein. Ja, Panzer und Waffen ihm liefert der Herr und lässt ihn im Kampf nicht allein. Der Hagel ihn tastet nicht an. Der Hagel ihn tastet nicht an. Gehorsam erhält ihm die Liebe des Herrn, und der Hagel ihn tastet nicht an. Gehorsam dem Worte vertraut er auf Gott, um Gnade auf Gnade er fleht, dass Beistand ihm werde in jeglicher Not und siegreich im Kampfe er steht. Der Hagel ihn tastet nicht an. Der Hagel ihn tastet nicht an. Gehorsam erhält ihm die Liebe des Herrn, und der Hagel ihn tastet nicht an. De todo corazón os saludamos a todos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo, dándoos la bienvenida de corazón. Estamos alegres y agradecidos por poder reunirnos aquí en su nombre. Y también os deseamos aquí en este nuevo año la bendición abundante de Dios para que el Señor llegue a lo suyo con nosotros, que nos guíe, conduzca, para que nosotros, los que creemos en sus promesas y nos dirigimos hacia lo que nos ha dado y dicho en su palabra, también que vivamos la perfección, el cumplimiento de lo que nos ha prometido. Estamos agradecidos por habernos guiado y solamente ponemos nuestra confianza en el Señor para que todo llegue a su derecho. Les damos la bienvenida especialmente a todos los que se han venido de lejos, que el Señor los bendiga abundantemente. Nuestro hermano está aquí de Inglaterra, trajo a un hermano de la India. Os damos la bienvenida de todo corazón. También nuestros hermanos de Colombia, les damos la bienvenida de todo corazón. Y de muchos países vecinos de Europa, de Finlandia, Suiza, Francia, Bélgica y de Rumanía, y también de los países eslávicos. A todos les damos la bienvenida de todo corazón. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que llegue a lo suyo, a su derecho con todos nosotros. Estamos agradecidos por estar conectados, unidos los unos con los otros. Ahora, al cambio del año, muchos saludos nos han alcanzado. Los hermanos están relacionados con nosotros, vinculados, saludando a la congregación de todo corazón. Y ahora, al comienzo del año nuevo, también queremos entregar los saludos para la honra del Señor. Discúlpeme si no todos los nombres los pronuncio bien, correctamente, o acaso nos olvidamos de algunos, pero estamos unidos los unos con los otros. Estamos agradecidos, nos sentimos honrados y queremos también dar los saludos a todo el mundo. El hermano Lutica de Australia, nuestro hermano João Bautista de Brasil, que saluda, el hermano Elías Bautista de Bolivia, Nathanael Octavios de Indonesia, el hermano Lukram de Tailandia, saluda de Vietnam, de Mongolia, Myanmar, el hermano Leiva de Cuba, también de Cuba, el hermano Montecristi, el hermano Leonardo de los Filipinas, de India, el hermano Cuba y Davis, el del Congo, los hermanos Lumato, en Congo y Lilanga, del Benín, el hermano Charles, y de Nigeria, el hermano Kuma, Nambuñe, de Malawi, el hermano Fiani,
de Uganda, el hermano Stefano, Kandala, Björn Bima und Brudern Patrick Pfannam Badi, auch noch aus dem Flüchtlingslager unser y Bruder también Shalom, del campo aus de, Kamerun Bruder del Camerún, el hermano Atembre, Ruanda, Bruder Deo, de aus Ruanda, el Kenia, hermano Deo, Bruder de Kenia, Nyagi, el hermano Nyagi, aus den USA, de Bruder los Estados Moses Unidos, Young, el hermano Moses aus Yang, Weißrussland, de Bruder Belarus, André, el hermano unsere André, Schwester Ludmila también fest nuestra aus hermana Moldawien und Ludmila de Bulgarien, Moldavia y herzlich Bulgaria, grüßen. saluda de Aus corazón. Paris De haben wir auch París, noch Bruder también Didier el hermano und Didier, el Claire, hermano Gilbert, die Grüße nos gegeben und unser entregaron Bruder saludos y Baumgartner aus der nuestro hermano Schweiz Baumgartner de und viele, Suiza. viele mehr. Y hay muchos, So muchos lasst uns más. alle ganz herzlich Todos de begrüßen und todo, bedanken todo sich für corazón diese Arbeit, saludan y agradecen por el trabajo que se hace, por las transmisiones, las predicaciones que se transmiten, zur Verfügung stehen. que hay a disposición DVD y CD y también los folletos, las carteletas. A todos desean la bendición abundante de Dios. Y también nosotros por todo el mundo queremos desearles la bendición de Dios, que el Señor les bendiga abundantemente y llegue a lo suyo con todos nosotros, preparándonos todos en su voluntad, porque a eso nos dirigimos todos juntos. Nos dirigimos a todo esto, lo que Él nos ha preparado, y creemos que Él, su obra también victoriosamente nos cumpla en nosotros. El coro ya ha cantado canciones maravillosas de la cruz de la salvación, y también nosotros queremos cantar alguno que otro coro honrándole al Señor. Comencemos con la canción número 18. Puedo pedirle al hermano Helmut Rus que cante con nosotros. Ich brauch dich alle Zeit, Oh, te necesito siempre, misericordioso Señor. Tu nombre es mi protección, tu sangre, mar de mi alegría. Yo te necesito. Sí, te necesito, Jesús, te necesito. Yo siempre necesito tenerte. Oh Señor, bendíceme. ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie in Leid. Yo te necesito siempre en mi placer, en mi alegría y en mis pesares. Tú eres mi sol, mi escudo, ahora y en la eternidad. Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, mich. Ich brauch dich alle Zeit. Siempre te necesito. Guíame como quieras, como tú quieras. Yo espero y aguanto en tu palabra, espero en tu palabra, hasta que tú la cumplas por entero. Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Amén. Así es. Esto lo sabemos, lo creemos, lo necesitamos cada día y por todo el tiempo. Y entonces, ciertamente lo hemos cantado de corazón. Cantemos también otra canción de agradecimiento, canción número 1. Quiero cantar de mi Jesús. No la voy a traducir porque la conocemos todos. Seinen Bitten, Kreuzes Leid.
Sühne la von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bieten, Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Von seinen Wunden will ich rühmen, wie die Sünde selig macht. Hat auch mir durch sein Versöhnen himmlisches Licht und Heil gebracht. Sing, oh sing von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bitten, Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Den teuren Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft den Seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Hölle. Singt, oh sing von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bieten, Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Sing, oh sing von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bieten, Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bieten, Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Gracias. Sí, gracias y alabanza y gloria sean a nuestro Señor. Cantemos de mi Jesús, de su misericordia, gracia, amor y fidelidad. También nosotros queremos entregarle la honra, la gloria, la gracia por lo bueno que ha hecho con nosotros. Solamente es su misericordia, su amor, su fidelidad en los cuales nos podemos basar, de su amargo padecimiento en la cruz, de su fuerza expiadora que nos libera. Él ha tomado este cáliz amargo y nos ha librado, y nosotros podemos confiar en Él. En la tercera estrofa hemos cantado: al fiel Salvador quiero alabar, su regimiento sin falta. Él ayuda a vencer a los suyos plenamente acerca del pecado, de la muerte y del hado. Queremos confiar en Él. Él ya lo ha obrado, hecho, consumado. Solamente lo necesitamos recibir, aceptar en fe. En la primera canción cantamos: te necesito por todo tiempo. Guíame como quieras. Yo aguardo y espero en tu palabra hasta que tú la cumplas por entero. Yo creo que eso habla de nuestros corazones, eso de confiar en su palabra, en Él.
Al cambio de año lo hemos oído. Su Espíritu obra entre nosotros, nos guía, nos conduce. Y nosotros, de hecho, en todas partes podemos confiar en Él. Y Él dará más de peticiones. Para la introducción quiero leer una palabra de Filipenses 2. Filipenses 2 a partir de 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál misericordia! El Señor se dio por entero, fue obediente hasta la muerte para que nosotros pudiéramos salir libres. Y tal sentimiento more también en vosotros, en nosotros, el sentimiento, el sentir de Jesucristo. También que seamos así nosotros, frente a su palabra, frente a lo que Él quiere decirnos. Y sigue, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También nosotros lo queremos confesar. Jesucristo es el Señor y toda honra le merece a nuestro Señor, a Dios. A Él sea la gracia y la honra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También nosotros queremos estar atentos, de estar preparados cuando Él venga, en todas partes, como dice aquí, con temor y temblor, para que de hecho le demos la honra, le podamos dar la honra a Él. Lo bueno es que podemos confiar en Él, tenemos las promesas que nos dio. Él es el que nos quiere ayudar. Y ahora dice en 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para complacerle a Él, no para la complacencia nuestra, sino para para la gloria de su nombre. Y Él nos concede también el cumplimiento. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si miramos en derredor, si vemos las noticias, vemos que vivimos en una humanidad maligna y perversa, pero cuál misericordia recibimos que podemos iluminar como luminares en ese mundo, estando cierto de que Él nos preparará, buscándonos a donde Él está. A Él sea la gracia y honra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. También nosotros queremos aferrarnos de esa palabra, tal como lo hemos escuchado anoche. No pasar más allá de lo que está escrito, no quitar nada, no añadir nada, sino dejando obrar el Espíritu en nuestro medio, para que Él a través de la palabra obre. No nosotros podemos hacerlo, Él es quien lo hace. Él es el que regala la revelación y una nueva experiencia con el Señor. Le agradecemos al Señor por eso y queremos entregarle la reunión, la congregación a Él y pedir su bendición. Pongámonos de pie. Fiel Padre Celestial, te damos gracias y honra
por ser tú el que tiene el regimiento, el que guía y conduce, por poder confiar en ti. Tú nos has dado promesas maravillosas a las cuales podemos aferrarnos, habiendo recibido en fe. Y sabemos que tú en nosotros las cumplirás. Y ahora ya queremos entregarte la gloria, la alabanza, las gracias. Así que te pedimos también por ese día, fiel Señor. Sé misericordioso, guíanos, condúcenos y concédanos bendición por bendición, Señor fiel. Miramos a todo lo que tú ya has preparado. Libera, sana, todo lo que sea, sanación, todo está ahí. Y en fe lo queremos recibir, aceptar y agradecerte. Pedimos por tu bendición, tu guianza, seas alabado y glorificado. También pedimos por tu bendición por todo el mundo, donde se hayan reunido, donde escuchen, donde oigan la palabra. Bendice y conceda la bendición. Prepáranos juntos para tu venida pronta. Nosotros nos estiramos hacia ti y te damos la gracia y la honra en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús. Amén. Nos sentamos, tomemos asiento. Estamos agradecidos por cada canción que podemos cantar para la gloria de Dios, agradecidos por los cantantes, agradecidos por todos y cada uno que tenga parte en lo que se haga para servirle al Señor. Lo hemos dicho muchas veces, solo tenemos una vida y esa vida pertenece al Señor. Él la ha comprado, Él ha pagado el precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él, el que dio su vida por nosotros. Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y él dice, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No puede ser de otra manera. Como ya hemos oído en la palabra de introducción, no debe haber estancamiento, sino avanzar con el Señor. Profundizar aún más en la comunión con Dios, buscar y encontrar la conexión con Él para que la gracia de Dios pueda actuar cada vez más, cada vez con más fuerza en nosotros a través de la palabra y el Espíritu, etc. Quiero daros a todos la bienvenida, la cordial bienvenida, y en especial pediros que consideremos el servicio de Dios como tal y que mantengamos el silencio durante el servicio. En este lugar sentimos reverencia por el Señor y por su palabra, y simplemente es apropiado que se mantenga la tranquilidad, la calma en la casa de Dios y que no sean las personas las que hablen, sino Dios a través de nosotros, de su palabra, hable. Os damos la cordial y sincera bienvenida y os pedimos que consideremos y vivamos el servicio de Dios como tal. Se trata de que todos seamos bendecidos y de que nadie moleste o estorbe a los demás o al otro. Un servicio de Dios comienza y termina. Mientras tanto, nadie debería o debe entrar ni salir, ni abrir ni cerrar la puerta, ni molestar a los demás, sino, como ya acabo de decir, un servicio de Dios se celebra en presencia de Dios. Y la casa del Señor será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero todos los pueblos que se reúnen en la casa de oración, todas las naciones, todas las lenguas, son entonces el pueblo de Dios. En este momento en el que nos hemos convertido en hijos de Dios, pertenecemos a la gran familia de Dios. Y como hijo de Dios, escribe Pablo también a Timoteo, debemos saber cómo comportarnos en la casa de Dios, que es la columna y el fundamento de la verdad.
Así se lo escribe a Timoteo. Cuando los cantantes del coro entonaron el segundo himno, pensé en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Aquí dice Pablo en 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ya me está reservada la corona de justicia, en que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. En otro lugar, Pablo escribe a los corintios: el que bate o lucha como es debido, de lo contrario no será coronado. Un luchar apropiado lo explica el que toma parte de una batalla, lo deja todo, lo despoja todo, no está cargado ni agobiado, se libera para poder competir. Así también con nosotros, que debemos despojarnos de lo que nos impide avanzar realmente en la fe, para que podamos alcanzar juntos la meta por la gracia. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia. Anoche ya hice una breve reverencia a ellos, pero ahora quiero leerlos en voz. Quiero leerlo de Marco, capítulo 5, versículo 30. Ahí está escrito: ya que Jesús, sintiendo en sí mismo qué poder de curación había salido de él, se volvió entre la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mi ropa, mi vestimenta? Entonces sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor, buscando a la que lo había hecho. ¿Hemos escuchado bien? Pero él miraba a su alrededor, buscando a la que lo había hecho. Entonces la mujer, llena de miedo y temblando, porque se le acercó, porque sabía muy bien lo que le había sucedido, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: hija mía, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu mal. Toda la multitud lo rodeaba, lo empujaba, lo tocaba. Pero había una mujer que tenía una petición, que no solo se empujaba porque los demás se empujaban, sino que lo tocaba con fe, con la fe de que si lo tocaba sería sanada. Esa era la fe que tenía en su corazón, y la fe obró el milagro de la curación. Los discípulos le dijeron: Señor o Maestro, toda la multitud te empuja y todos te tocan. Él no estaba satisfecho con eso. Miró a la multitud para encontrar a la que lo había tocado con fe, con un deseo en su corazón. Y cuando la vio, le habló a ella. Y acabamos de leerlo: hija mía, tu fe te ha salvado.
En el texto original se utiliza la misma palabra para salvación y curación. Dependiendo de lo que suceda, ya sea que en el alma o en el cuerpo, se utiliza la misma palabra en el texto original. El Señor es ambas cosas. Es Salvador y es curador, sanador. Fue herido por nuestros pecados, golpeado y martirizado. El castigo fue puesto sobre él para que tuviéramos paz nosotros, y por sus llagas, por sus heridas hemos sido sanados. Tan cierto como que su sangre fluyó para el perdón de nuestro pecado, tan cierto es que fue golpeado en su cuerpo y martirizado para que pudiéramos ser sanados de nuestras enfermedades. Por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Las heridas eran las marcas de los golpes. Él sintió en su propio cuerpo lo que la maldición había traído consigo y se convirtió en maldición por nosotros, para que pudiéramos ser bendecidos por Dios. Cuando leí que no solo había personas en la multitud, sino alguien con una petición muy especial, que pregunté, ¿cómo estamos nosotros? Me pregunté, ¿cómo estamos nosotros? ¿Hemos venido solo para escuchar la palabra en general? ¿O hemos venido para tocar al Señor y ser tocados por Él? Hemos venido con una petición muy concreta para experimentar a Dios. Quien acude a Él debe saber lo que desea de Él. Una y otra vez el Señor preguntaba, perdón, ¿qué quieres que te haga o que haga por ti? Los ciegos decían, quiero ver. Los leprosos dijeron, quiero ser limpio. Los cojos, quiero poder caminar. Y Él dijo una palabra, y así sucedió. Por favor, no nos reunamos solo como una multitud a su alrededor, sino que cada uno de nosotros, como individuales, lo toquemos con fe, y de Él emanará poder. El pasaje bíblico del Nuevo Testamento para todo el tiempo de la congregación lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué palabra tan maravillosa! También nosotros podemos tocar al Señor, mirar hacia Él con fe y encontrar gracia para recibir ayuda oportuna. Como ya he dicho, hemos escuchado una palabra maravillosa para la introducción y la hemos tomado al corazón. Quisiera leer algunos pasajes del Antiguo Testamento y luego tender un puente hacia el Nuevo Testamento. Sabéis que en el Antiguo Testamento fue Israel a quien el Señor eligió de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, como su pueblo elegido, con quien hizo un pacto, a quien bendijo mientras anduvieron en sus caminos y los abandonó, los dio a los enemigos cuando les desobedecieron. Dios es un Dios santo, un Dios verdadero. No puede dejar que cada uno haga lo que quiera. Así como un padre terrenal o natural educa a sus hijos, Dios quiere que seamos educados, que andemos en sus caminos, que seamos obedientes, para que Él pueda alegrarse de nosotros. En Deuteronomio, capítulo 1, versículo 32, dice,
Pero a pesar de todo eso, no confiasteis en el Señor, vuestro Dios. Lo que Dios nos pide es fe y confianza en Él, en su palabra. Y como muchas veces hemos dicho, Dios es digno de confianza. Su palabra es digna de confianza. Lo que ha prometido lo cumple, por cierto. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que creamos en Él, le creamos, que le tomemos de la palabra, incluso cuando no vemos nada, como Abraham. Él creyó cuando no había nada, nada que esperar, que Dios cumpliría lo que había prometido. La palabra de Deuteronomio, capítulo 4, libro quinto, Moisés, capítulo 4, versículo 10. Acuérdate especialmente del día en que estuviste ante el Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me ordenó, reúneme al pueblo y les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme mientras vivan en la tierra y también se lo enseñen a sus hijos. Estoy muy agradecido de que Dios sea un Dios personal. No es una idea difusa que podría estar en algún lugar del universo, sino un Dios personal que se sienta en su trono y que se ha revelado a su pueblo Israel y a hombres individuales, personas individuales de una manera muy especial. Y espero que también se haya revelado también a ti personalmente. Se trata de que Dios ha establecido una relación personal hacia y con la humanidad en Cristo, y de que nosotros como individuos obtengamos esta relación personal con Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 35-36 dice, lo has visto para que reconozcas que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír tu voz para instruirte, y en la tierra te mostró su gran fuego, y desde el fuego oíste sus palabras. Dios se ha revelado, no es el Dios silencioso y oculto, sino el Dios que habla y se revela. Para todos los que han experimentado a Dios, Él es la mayor realidad que existe en la tierra y en el cielo y en todo el universo. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 5, será 5 y 6, quinto libro de Moisés 8, 5 y 6. Reconoce pues en tu corazón que el Señor, tu Dios, es tu educador también, como un padre educa a su hijo. Y obedece los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios no solo ha hablado, quiere que se obedezca lo que ha dicho. En Deuteronomio 27 tenemos una lista de las diferentes cosas que Dios ha dicho, y también en el capítulo 28. Considerémoslas un poco, solo leeré algunas. Todos podemos leer los capítulos completos, ya sea ahora o más tarde. Deuteronomio 27, versículo 9. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron estas palabras a todo Israel.
silencio, Israel, y escucha. ¿Han observado la puntuación? Silencio. Tened atención silenciosamente, Israel, y escucha. Permíteme hacer un comentario, pero hay muchos que interrumpen a Dios, que no están dispuestos a calmarse, según la palabra de la Escritura. En la quietud y en la paciencia vendrá vuestra salvación, o será ayudado. El hermano Rus seguramente sabrá de lo que estoy hablando cuando lo recuerde. Hay un ser querido, un ser amado, que nos llama a ambos de nosotros de vez en cuando, y mientras hablamos por teléfono, cada vez oímos en el fondo a otra persona hablando sin parar en el fondo, y no solo al hombre que habla por teléfono, con quien uno habla, sino que se oye hablando a la mujer todo el tiempo, hablando en voz alta en el fondo durante toda la conversación. Hay personas que no han aprendido a guardar silencio, ni siquiera ante Dios. Siempre interrumpen, tienen sus sugerencias, no están dispuestos a callarse ante la presencia de Dios para escuchar realmente lo que Él tiene que decir. La mayoría elabora sus propias respuestas y no escucha con atención. Aquí se nos dice, guarda silencio, Israel, y escucha. Es muy importante para todos nosotros que guardemos silencio en la presencia de Dios, que guardemos silencio interior para dejar que Dios nos hable, para que su palabra penetre realmente hasta que el espíritu y el alma, la médula y los huesos se separen. Como se nos dice en Hebreos 4, versículo 12. Guarda silencio, Israel, y oye, escucha. Cuando estamos en la presencia de Dios, debemos escuchar en silencio, asimilar lo que Dios dice, para que la palabra pueda surtir efecto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Adelante dice, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. En el día de hoy, a través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios había elegido al pueblo, pero luego vino el desafío, el llamado a salir, la guianza a salir. Luego vino el pacto, el contrato de Dios con ese pueblo de Dios. Y por eso todas las advertencias y aquí el énfasis en el hecho. En el día de hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. En el momento, en el día en que te conviertes en hijo de Dios y eres asignado al pueblo de Dios, debes enfrentarte a la palabra del Señor, escuchando en silencio para luego poder poner en práctica lo que oímos a través de la palabra de Dios. Y luego vienen 12 declaraciones consecutivas que deben observarse si queremos que la bendición de Dios descanse sobre nosotros. La primera se refiere a la segunda parte del primer mandamiento, de Deuteronomio 27, versículo 15. Maldito sea el que haga una imagen tallada o fundida, abominación para el Señor, obra de manos de artista, y la coloque en secreto, y todo el pueblo responderá, así será. Amén. Luego continúa, maldito sea el que desobedezca a su padre o a su madre. Y todo el pueblo diga, así sea. Maldito sea el que desplace el límite de su vecino. Y todo el pueblo dirá, así sea. Y así
continúa una y otra vez. Pero hoy no estamos aquí para leer las cosas que se aplican a las personas que no siguen a Dios, que no creen en Él, que no les sirven, sino para recordar cómo son los benditos del Señor. Creemos en lo que Pablo escribió en Romanos 16, al final de su última carta a la congregación, a la iglesia de Roma. Aquí en Romanos 16, versículo 25, dice: pero aquel que tiene poder para confirmaros en la fe, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto desde los siglos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, ha dado a conocer y también anunciado a todas las naciones por mandato de Dios eterno por medio de las escrituras proféticas. ¿Para qué? Para que obren la obediencia de la fe. Para obrar obediencia de la fe. Todas las revelaciones que Dios ya nos ha dado y que tal vez aún nos dará, lo que ahora no vemos, tal vez lo veamos, no sirven para enriquecer nuestro conocimiento, sino para que obren la obediencia de la fe entre todos aquellos que entran en contacto con la predicación del Evangelio. Vivimos en una época en la que muchos quieren saber muchas cosas y piensan que cuanto más saben, mejor. El conocimiento engrandece, el amor edifica. Bendito conocimiento, Jesús es mío. Bendito conocimiento, seguir sus pasos y caminar y creer, tal como dice la Escritura. Déjeme ahora leer el registro de bendiciones con la esperanza y la fe de que se aplica a nosotros y de que Dios nos clasifique y categorice tal y como está escrito aquí en Deuteronomio 28, a partir del versículo 1 a 14. Tomémoslo en serio y al corazón y seamos de aquellos los que no solo se sientan entre muchos, sino que se encuentran con el Señor individualmente, como individuales, lo tocan, son abordados por Él, son bendecidos por Él, como aquellos a quienes Él pueda llamar de entre la multitud y a quienes puede hablar, como aquellos a quienes se nos revela. Leo de Deuteronomio 28, versículo 1. Pero si obedeces diligentemente a las ordenanzas del Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor, tu Dios, te exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. Con eso comienza. Si estarás preocupado por cumplir todos los mandamientos que el Señor ha dado, entonces el Señor, tu Dios, te exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. Y todas las bendiciones siguientes te serán concedidas y te llegarán. Nos serán concedidas, nos llegarán, se cumplirán, se manifestarán. Y se manifestará que Dios está con nosotros y nos ha bendecido. La palabra bendición no es un término elástico que está en la sala puesto nomás, sino la bendición se manifiesta a través de lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros según su palabra. Y Abraham le dijo: te bendeciré y serás una bendición. Y todas las bendiciones siguientes
te serán concedidas y llegarán a ti, se cumplirán contigo. Contemos con eso como hijos de Dios. Contemos con eso de que somos los bendecidos del Señor y que Él cumplirá lo que ha prometido, lo que nos ha garantizado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios. A continuación se enumeran todo un listado de todas las bendiciones maravillosas. Serás bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. El pueblo de Dios es bendecido en todas partes, ya sea en la ciudad o en el campo. Donde quiera que estemos, a quien Dios bendice, Él es bendecido. Recordad el tiempo en que Balac quiso maldecir al pueblo de Israel y mandó llamar a Balaam. Y Balaam se dispuso a maldecir. Y aquí que tuvo que confesar que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Y tuvo que admitir, no hay maldición sobre Israel. ¿Por qué? Porque es bendecido por Dios. La gente puede decir lo que quiera. Los redimidos por el Señor, los bendecidos por el Señor, siguen siendo redimidos y siguen siendo bendecidos en el nombre del Señor. Serás bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, de tu campo, y el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y la cría de tus ovejas. Todo será bendecido en toda la finca, en el establo, en el granero, en el campo. Serás bendecido como un pueblo bendecido por el Señor. Continúa en el versículo 5. Bendita será tu cesta de frutos y tu arteza. Imaginaos, Dios ha pensado en todo. También ha pensado en el bienestar terrenal, natural. Bendita será tu cesta de frutos y tu arteza. Pienso en la viuda del Antiguo Testamento, cuando el profeta se le acercó, se le vino y le dijo, prepárame algo de comer. Y ella respondió, no tengo más que una comida para mí y para mi hijo, y luego moriremos. Y luego moriremos. Y el profeta dice, dame primero a mí. Fue algo difícil, asunto difícil, pero ¿qué es lo que sucedió? La harina en el recipiente no se acabó, ni el aceite tampoco en la jarra. Dios bendice a los suyos también en lo terrenal y no les faltará nada, no tendrán que mendigar, sino que podrán compartir y dar, entregar. Bendita será tu cesta de frutos y tu arteza. Hermanas, ¿no es esto maravilloso? Ser bendecidas por Dios cuando queráis hornear pan o amasarlo y en la arteza, ser consciente de ello. Dios bendice, Dios bendice. Vosotras que estáis en el campo, sed conscientes de ello. Dios bendice. Vivir en la ciudad, saberlo, Dios bendice. Vivir en el campo, saber, Dios bendice. Dios no puede hacer otra cosa que bendecir. Bendita será tu cesta de frutos y tu arteza. Bendita serás al entrar y bendito al salir. Siempre bendecidos, tanto si vamos o si venimos. Vamos como los bendecidos del Señor y volvemos como los bendecidos de Dios. No puede ser de otra manera. Dios tiene un pueblo en la tierra y por favor, comprendamos, la maldición nos fue quitada en la cruz del Gólgota para que la bendición de Dios pudiera venir sobre nosotros en toda su plenitud. Y os prometo que si Dios nos ha bendecido en Cristo, entonces somos bendecidos para siempre.
No puede ser de otra manera. ¿Cómo no nos dará Dios también todas las cosas con Él? Romanos 8:32. Podemos confesar con fe que los redimidos, como pueblo de Dios, son los bendecidos del Señor, donde quiera que se encuentren. En el versículo 7 se nos dice lo que aún está por suceder. El Señor derribará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿He leído bien? El Señor derribará a tus enemigos que se levanten contra ti y caerán ante ti. No somos tú y yo quienes tenemos que hacerlo, sino que el Señor irá delante de nosotros y luchará por nosotros, según la palabra de la Escritura. Quedaos tranquilos, yo lucharé por vosotros. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Cuando el pueblo de Dios confiaba en el Señor y no tomaba el asunto en sus propias manos, sino que lo dejaba en manos de Dios. Pensamos incluso en David, cuando el pueblo de Dios era vilipendiado y despreciado, mofado, y Goliat se le enfrentó. Él, un joven que quería llevar comida a sus hermanos, que estaban en el ejército, y todas las rodillas temblaban, llegó un pastor, pero vino con el Señor y el Señor con él. Y no pudo soportar que el filisteo incircunciso se burlara así del pueblo de Dios. Y cuando vio eso, miró y se preguntó, sí, ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Con qué derecho blasfema contra las filas del ejército del Dios Todopoderoso? Y supo que algo tenía que pasar, que así no podía seguir. Se sintió conmovido interiormente. ¿Para qué? ¿Por qué? Estaba al lado de Dios. Y entonces dijo, con la ayuda de Dios, haré lo que hay que hacer. Vino en el nombre del Señor. Ya lo he dicho aquí antes. Quien haya manejado la onda como yo, que lo hice mucho en mi juventud, cuando vivía en el campo, no sé en cuántos postes telefónicos disparé a las campanas ahí. No era un buen chico, debo admitir. Hacía muchas travesuras, cuantas más mejor. Pero quien haya manejado alguna vez una onda sabe lo difícil que es dar en el blanco. Se necesita mucha práctica. Hay que saber cuándo mantener el lazo y soltar el nudo. Y David no se preocupó. Cogió 5 piedras y la onda, pero la primera ya fue un tiro certero. Estoy muy agradecido a Dios de que no fallara 4 veces y luego acertara, sino que el primer tiro dio en el blanco. Y el hombre cayó de sus zapatos y la victoria de Dios estaba asegurada. No importaba en qué dirección hubiera soltado la piedra, Dios la habría tomado y la habría dirigido a donde debía ir. Tal era la confianza que este hombre tenía en el Señor. No creo que estuviera nervioso y pensara, ahora apunta bien y luego acierta. Él sabía una cosa, en el nombre del Señor nada sale mal. Nada puede salir mal en el nombre del Señor si estamos del lado de Dios. Confiamos en el Señor y sabemos. Ese es el lugar donde Dios me ha puesto. Esta es ahora mi tarea en esa situación. Estoy aquí para hacer en el nombre del Señor lo que ahora hay que hacer. Él sabía que Dios lo había destinado a ello. Así sucedió. Déjenme seguir leyendo. Voy a empezar de nuevo desde el versículo 7. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti, los hará caer derrotados ante ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de ti. Sabéis que cuando un ejército ataca, lo hacen con gran poderío. Y cuando son derrotados, cuando un ejército es derrotado,
lo están en todos los sentidos, no solo derrotados, sino también abatidos. Y entonces todos intentan escapar de alguna manera. Por un solo camino vendrán dispersos, derrotados. Por 7 caminos, derrotados, abatidos, volverán los que hayan quedado en la batalla. Continúa en el versículo 8. El Señor hará descender sobre ti sus bendiciones. Hará obrar su bendición contigo. Habéis leído, el Señor hará obrar la bendición contigo. Oh Dios, haz descender y obrar tu bendición sobre nosotros, en la ciudad, en el campo, en la cesta de frutas, en la artesa, donde quiera que sea. Señor, haz descender y obrar tu bendición sobre nosotros. Así está escrito aquí. El Señor hará que la bendición te acompañe en tus graneros y en todas tus empresas, o lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Dios, te dará. Es maravilloso, simplemente maravilloso que el Señor se haya encargado de todo y que solo tengamos que confiar en Él y seguirle obedientemente para que su bendición se manifieste. La bendición está relacionada con la fe, sí, con la obediencia de fe para hacer lo que Dios ha mandado. El Señor hará que la bendición esté contigo y obre contigo. Deseo para mí y para todos nosotros que el Señor, el Dios Todopoderoso, haga que su bendición esté y obre por encima de nosotros. Hay un pasaje, parece en el libro de Números, probablemente el capítulo 4, donde el Señor ordenó a los siervos de Dios cómo debían impartir la bendición al pueblo de Israel. Cuarto libro de Moisés, capítulo 6, Números, capítulo 6, versículo 22. Entonces el Señor ordenó a Moisés lo siguiente: da a Aarón y a sus hijos la siguiente instrucción. Con estas palabras impartiréis la bendición sobre los israelitas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Cuando impongan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. ¿No es una palabra maravillosa esta? Bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos porque Dios ha bendecido. Es decir, nosotros no podemos decir, solo podemos pronunciar el deseo de bendición. Es Dios quien bendice eternamente. ¿Y a quién ha bendecido Él? Él permanece bendecido. Pero tal como está escrito aquí, con estas palabras pronunciaréis la bendición sobre los israelitas. Esto siempre debe hacerse en el nombre del Señor. Dios no se oculta bajo muchos títulos. Dios se revela en su nombre. En el Antiguo Testamento, en el nombre de la alianza, Javé, como el que es eterno. En el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesús, Javé el Salvador. Él tiene un nombre, le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra, lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo aquí en el versículo 9. El Señor te hará un pueblo santo para Él. No solo redimido, un pueblo santo, santificado, como te ha jurado.
asegurado, jurándote, si guardas los mandamientos del Señor y tu Dios y andas en sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que con razón eres llamado pueblo del Señor y te temerán. Esta palabra me llega al corazón también. El pueblo de Israel debería ser tan bendecido que todo el mundo, todos los pueblos reconocieran que estas personas son las bendecidas por Dios. Lo leo otra vez. El Señor te exaltará como pueblo santo para Él, como te ha prometido, asegurado, si guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieras o andes en sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que con razón eres llamado pueblo del Señor. Amados, hasta eso debe llegar con la congregación del Nuevo Testamento, que al final sea bendecida como lo fue al principio, y que la bendición de Dios se manifieste de manera poderosa a través de la obra sobrenatural del Espíritu en aquellos que escuchan la palabra, que se manifieste en ellos que el pueblo de Dios es bendecido y no solo habla de bendiciones. Todos los pueblos de la tierra lo verán, que con razón eres llamado pueblo del Señor. Que así sea con nosotros, con todo el pueblo del Señor, con la congregación del Dios viviente, que seamos llamados con razón, congregación, iglesia del Señor, porque la bendición del Señor puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios según las Sagradas Escrituras? Amén. ¿Quién quiere pertenecer al pueblo de Dios que es bendecido? Creo que ese es el deseo de todos nosotros, no solo ser redimidos, sino consagrados al Señor, santificados, ver reveladas sus verdaderas bendiciones en toda la diversidad en medio de nosotros, en nuestras vidas. En el versículo 11 dice, y el Señor te bendecirá con el fruto de tu vientre y con el fruto de tu ganado, y así, y así. Y luego, que el Señor te dará, como juró a tus padres. El Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en el momento oportuno y bendecir todas las obras de tus manos, de modo que puedas prestar a muchos pueblos sin tener que pedir prestado tú mismo. Así quiso Dios bendecir, así ha bendecido. Todo les salió bien a los que confiaron en el Señor. Hoy todavía se le dice del pueblo judío que son los mejores hombres de negocio, que todo les sale bien hasta el día de hoy. Dios ha bendecido, y quien sabe un poco, quien ha leído un poco, sabe bien, sabe quién maneja las finanzas de todo el mundo. Dios ha bendecido, y así seguirá siendo para siempre. En el versículo 12 dice, así, o puede ser 3, así te hará el Señor cabeza y no cola, y siempre estarás hacia arriba y nunca hacia abajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando que cumplas. No hay palabras para todas esas promesas de bendición. Y todo lo que está escrito aquí debe hacerse realidad en nosotros y a través de nosotros. Debe hacerse evidente que Dios tiene un pueblo en la tierra, una congregación,
una multitud comprada con sangre que ha sido bendecida con todas las bendiciones espirituales de Dios que hay en el mundo celestial, porque así está escrito. Todo lo que el Señor desea es que creamos con obediencia, que lo sigamos y le sirvamos. Y dice aquí, para que seas cabeza y no cola. No alguien que llega por último y el último que sea, sino el primero, que va delante de todos, porque Dios lo ha bendecido. Amados, queridos, el Señor tiene un pueblo en la tierra al que ha quitado la maldición, un pueblo al que ha bendecido. Y una vez que lo ha hecho, nadie puede cambiarlo. Debemos poner toda nuestra, o podemos poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él lo hará bien para la gloria y alabanza de su santo nombre. Luego en el versículo 14 concluye. Finalmente dice, y no te desvíes de ninguno de los mandamientos que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, siguiendo a otros dioses para servirles. Dios tiene un pueblo que no sirve a otros dioses, un pueblo que no convierte a un Dios en muchos, sino que cree en el único Dios verdadero que se nos ha revelado personalmente en Jesucristo. Como hemos dicho muchas veces, en realidad solo hay una revelación de Dios, una revelación personal de Dios. Y esa revelación tuvo lugar en Jesucristo, nuestro Señor. Y quien tenga la experiencia con Él como el resucitado, exclamará, como exclamó Tomás, mi Señor y mi Dios. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta fue, no te lo han revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después de la resurrección, nuestro Señor dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Como ya se ha dicho recién, Tomás exclamó cuando vio al resucitado, mi Señor y mi Dios. Nuestro Señor es Hijo de Dios, es Hijo de hombre, es Hijo de David, es mediador, abogado, intercesor, rey, sacerdote, profeta. Es muchas cosas, o multiforme, debe ser multiforme. Pero si recorremos el camino hasta el final, lo veremos como el Señor, como Dios, como aquel que se nos ha revelado. No hay mucho más que decir al respecto. Es una revelación que solo reciben aquellos que realmente acuden al Señor y a quienes Él puede revelarse. Hay muchas palabras de las Escrituras que aún podrían leerse. Quiero llegar al final. Tal vez el hermano Rus tenga algunas ideas más que quiera compartir con nosotros. Comprendamos hoy con fe que Dios tiene una congregación bendecida en la tierra, una iglesia, una congregación redimida, consagrada a Él, santificada por Él, bendita, a la que Él quiere utilizar, a la que quiere usar como portavoz, como verdadero lugar de revelación de su bendición aquí en la tierra. No son los otros pueblos, sino el pueblo de Dios, el que debe ser bendecido por Dios de manera visible y palpable en el campo, en la casa, en lo natural, terrenal, en lo espiritual.
Dios es un Dios que bendice. Creo que también nos ha bendecido a nosotros, nos ha allanado el camino, los caminos, nos ha abierto el corazón para que pudiéramos recibir lo que Él tenía que darnos. Y también hoy podemos acercarnos a nuestro Señor, a nuestro intercesor, al trono de la gracia, para ser bendecidos de nuevo por Él. Aceptad y recibid, por favor, que por gracia podamos pertenecer a la congregación del Dios viviente. Como lo hemos considerado, Dios habló a Israel que guardaran silencio. Recuerda, esté quieto, silencio. No hables, sino calles. Si Dios habla, no necesitamos interrumpirle. Entonces le dejamos hablar y abrimos nuestros corazones para que lo que dice penetre en nosotros y se convierta en una verdadera revelación en nuestros corazones. Que la obediencia de la fe se manifieste a través de la predicación de la palabra, a través de la proclamación del glorioso evangelio de nuestro amado Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. Tomádoslo al corazón. La maldición ha sido quitada de nosotros. La bendición de Dios ha venido sobre todos nosotros por medio de Cristo. Quizás también esa palabra que está en la carta a los Galatas, que acabo de recordar porque aquí está escrito negro sobre blanco acerca de la bendición que debemos recibir por medio de Cristo. Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Pero como las Escrituras preveían que Dios justificaría a las naciones por la fe, anunciaron de antemano a Abraham la promesa de la salvación. En ti serán benditas todas las naciones. Así, los que son de la fe reciben la bendición junto con Abraham el creyente. Podéis seguir leyendo. He dicho que quiero terminar. Hay otra palabra en el mismo capítulo, Gálatas 3. Sí, se podría leer todo. Se trata de la bendición de Dios en Cristo. Y es en versículo 22, Gálatas 3, 22. Pero ahora la Escritura ha encerrado todo bajo el pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y luego hay seguramente otra palabra donde se habla de la bendición. Quizás los versículos 15 y 16 podéis leerlo todos. En Cristo, Dios nos ha bendecido. Aceptadlo, creedlo, y lo experimentaremos y daremos testimonio de ello. Y otros también tendrán que hacerlo porque verán que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones que hay en el mundo celestial. En Jesucristo, nuestro Señor, alabado y bendito, glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood.
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior